Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Primero quiero pedirte que no olvides suscribirte a este canal y darle like a este video para que puedas ver los videos que voy a estar subiendo en este canal de YouTube. Hoy quiero contarte mis inicios en el póker profesional. Quiero contarte cómo empecé ya a jugar este deporte y empezar a vivir de los resultados que obtenía jugando póker. Yo aprendí a jugar póker de manera recreativa y jugaba con amigos, pero un tiempo ya empecé a dedicarme de manera semi-profesional, se podría decir a esto. Estaba en la universidad y aparte jugaba muchísimo, pero nunca había recibido coaching teórico de este juego. Conocí a una persona, conocí a un jugador profesional que me guió, me puso en contacto con una escuela, me entrevistaron, me aceptaron y empecé a jugar en esta escuela de póker. La escuela consistía en que los profesores nos iban a entregar todo el material que nosotros necesitábamos para profesionalizar el póker. Yo hasta este momento ya había jugado algunos años este juego, específicamente el Texas Hold'em, específicamente un poquito más los torneos de Texas Hold'em, ya que también se puede jugar en la modalidad de cash, y si tú eres un jugador de póker me vas a entender más aún de lo que estoy hablando. El momento en el que yo empecé a estudiar en esta escuela, éramos un grupo de 8 jugadores, si mal no recuerdo. Yo era el único ecuatoriano, había también un argentino y 6 jugadores de España, ya que esta escuela era de España. Una de las cosas que teníamos que hacer al principio en la escuela era jugar 10.000 manos cada semana. Ese era nuestro mínimo de manos que teníamos que jugar, y una vez que juguemos estas manos, teníamos que descargarlas y subirlas a un drive para que los coaches las puedan revisar. Recuerdo que la primera semana yo todo el material que recibí un montón de rangos preflop, muchos videos de teoría inicial, muchos videos de cómo usar los trackers, y para mí fue una información completamente nueva. Yo recuerdo que en ese momento yo decía, bueno, yo he jugado póker muchos años y me estoy dando cuenta de que no sé nada, realmente nada de este juego, a un nivel más profundo, a un nivel profesional. Y entonces empecé a estudiar y me empecé a obsesionar, digamos, con esto de aprender, de entender cómo funciona el póker a un nivel profesional. Entonces me pasé la primera semana estudiando todos estos videos, todo este material, todos estos rangos. Recuerdo haberlos pegado en una pizarra y casualmente hasta ahora tengo toda la pizarra con todos los rangos y me acostumbré a jugar a veces revisando esta información. Recuerdo que al final de la semana yo, al abrir el drive donde estaban las manos de mis compañeros, tenían 10.000 manos, 9.000, 10.000, 11.000, y yo cuando subí mis manos tenía 900 manos o algo así. Me acuerdo que me llamó uno de los profesores y me dijo, mira, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de viaje o algo? ¿Tuviste algo que hacer, que no has jugado nada? Y yo realmente le decía, bueno, sí jugué, pero estaba estudiando bastante lo que me enviaron porque no entiendo nada todavía de esto a profundidad. Y me decía, no, tienes que estudiar y tienes que jugar también, estás jugando muy poquito, aumenta el número de mesas, aumenta las horas de juego. Recuerdo que me enseñó ahí a cómo ver en el tracker cuántas manos juego por semana, cuántas horas, empezar a utilizarlo ya de mejor manera, digámoslo así. Y eso era algo que yo nunca había hecho antes. A la siguiente semana me pasó lo mismo, recibí más información, más teoría, que tuve que irla interiorizando, porque en el póker, aparte de aprender algo, hay que empezarlo a practicar y que ese movimiento se empiece a volver automático en esa situación y en las situaciones más parecidas que se pueda encontrar. Y eso también es un proceso largo, o sea,
Depende de cuántas manos uno esté jugando, cuántas mesas al mismo tiempo esté jugando y esté practicando cada spot que está estudiando y guardando las manos, revisando, marcando. Y recuerdo que yo estaba en un proceso de aprendizaje desde lo más básico. Marcaba, por ejemplo, aquí tengo que civetear o no, aquí tengo que abrir o no, porque eran muchas dudas las que yo tenía. Y la siguiente semana hice creo que 1500 manos, algo así. Me llamó el profesor nuevamente y me dijo que lamentablemente no entiendo cómo funciona la escuela y que voy a tener que salir. Le dije que me dé una última oportunidad, que yo estaba tratando de aprender todo y empecé con el tracker, aumenté las manos y a la siguiente semana hice ya por primera vez 10.000 manos de póker en una semana. Más o menos me tomó unas 50 horas, un poco más, 50 horas de juego a 4 mesas al mismo tiempo por ahí o 5 creo, 5 o 6 mesas al mismo tiempo para poder hacer este volumen de manos. Este fue mi primer acercamiento al póker profesional. Ya estaba recibiendo coaching, ya estaba interiorizando mucho la teoría y aparte estaba metiendo un volumen en horas de juego que me hacía entrenar estos movimientos y que me hacía volverme mejor en este juego. 50 horas por semana, mínimo 40, pero mínimo 50 yo creo que horas por semana tenía que jugar. Recuerdo que en ese momento yo me mudé de ciudad, ya cuando empecé a tener un ritmo más continuo, me mudé de ciudad, estaba viviendo ya con mi hija, estábamos ya en la pandemia, se terminó esta formación que yo estaba haciendo con la escuela. La escuela se llamaba Coaching for the Glory, era un coaching de España. Y bueno, me despedí de los profesores, todo terminó perfectamente. Recuerdo que yo fui el único que terminó toda la formación. Al principio, en las primeras 2 semanas me llamaron a decirme que no sé realmente cómo funciona y que podían darle mi espacio a otra persona o algo así y que debo renunciar a la escuela. Pero al final fui el único que terminó la formación completa. Ninguno de los jugadores la terminó, lo abandonaron a los 4, 5, 6 meses que empezó esta formación. Al terminar mi formación como jugador en esta escuela, primer coaching que yo recibí, hasta ese momento no había obtenido ganancias de, del póker realmente. Ganancias, ganaba, perdía, jugaba a niveles baratitos, pequeñitos, estudiaba mucho, metía el volumen y se terminó la formación. Bueno, en esa semana, recuerdo la primera semana ya de estar solo completamente, ya sin estar en la escuela, sin estar con coaching, ya con mi propia banca, con mi propio aprendizaje y empezar a jugar. Recuerdo que un amigo me mostró un torneo en una aplicación nueva que había llegado al país, aquí en Ecuador. Yo estoy aquí en Ecuador y bueno, decidí jugar un torneo. En ese momento yo jugaba torneos que costaban $2.50 en PokerStars. Eran Sit and Goes, modalidad turbo, y eran de 180 jugadores. Estos eran los torneos en los que yo empecé metiendo bastante volumen y después me cambié a los mismos torneos, pero eran modalidad $3.50 más recompras más add-on. Pero decidí shotear este torneo en esta otra aplicación. Era un torneo de $40 con recompras y add-on y estábamos en plena pandemia. Recuerdo que justo había terminado la formación, como les contaba, empecé a jugar este torneo. Hubieron 1600 y pico de movimientos, bueno, con recompras y add-on. Un prize pool de $105.000
y un premio de casi $20,000 para el primer lugar. Después de 7 horas de estar jugando, pude quedar campeón en este torneo, pude ganarme el premio de $19,000, mi primer premio que yo considero importante en mi carrera como jugador de póker. Hasta ese momento nunca había tenido un resultado como este. Yo considero que ese fue el antes y el después de haber recibido la formación como jugador. Fue como que, mira, estudiaste, hacías el póker profesional y ahora recibes una recompensa. Recuerdo que hace unos días hablaba con uno de mis mentores de que yo nunca he trabajado, yo nunca he tenido un trabajo tradicional. Yo empecé en el póker con mi propio dinero, con dinero que tenía de la universidad que me enviaban mis papás y todo lo que había podido ahorrar y de lo que jugaba, micros, de torneos muy pequeñitos, y mi banca era de $200. Con eso jugaba, subía a 800, a 1000, a veces bajaba otra vez a 200 o otra vez jugaba, pero jugaba siempre los mismos torneos y los estaba estudiando y estaba en coaching. Aparte, como estaba en coaching, tenía que tener yo mi propia banca y la mitad de las ganancias se llevaba a la escuela. Prácticamente pasé el tiempo de formación sin tener un resultado significativo. Y yo siempre había escuchado que en el póker el primer escalón es como que destruir los microlímites. Tú tienes que superar los microlímites en conocimiento y en resultados también. Y para mí este premio de casi $20,000 fue eso, ¿no? Terminé la escuela, pocos días después tuve un resultado y gané otro torneo también por $2,000 más, un torneo de $50, creo que era el Buy-in, Freeze Out. Y con eso sumé un poquito más de $21,000 en cuestión de 2 días de juego. A partir de ahí ya empecé a dedicarme a jugar profesionalmente, más aún al póker. Volví a contactarme con uno de mis profesores, le dije que necesito que me siga acompañando, que me ayude. Empecé de manera privada a trabajar con él, pagarle por sus clases, que me ayude revisando mis manos, mis stats, mis spots, mis manos marcadas y todo lo que se hace en el póker, todo lo que se hace en la parte técnica del póker, ¿no? Pero en este momento yo también siento que cometí muchos errores en la parte de la administración de mi banca para jugar. Si bien es cierto, este premio me permitió nuevamente mudarme de ciudad, instalarme, poner algunas cosas que yo no tenía. También empecé a jugar niveles más altos y siento que ahí fue el error y tuve que haber jugado niveles un poco más bajos o seguir jugando los niveles a los que yo estaba acostumbrado o estudiar. He escuchado muchas entrevistas a muchos jugadores que han llegado a tener éxito y todos han cometido el mismo error de en los primeros premios tal vez sobrevalorar el nivel, jugar más caro de lo que permite la banca, y yo cometí esos errores también. Afortunadamente, el poder tener una guía, el poder tener un coach técnico me ayudó a que esos errores no duren demasiado, me digan, no, mira, estás haciendo esto, está mal administrado, todo. Y bueno, todo este aprendizaje a mí también me llevó por el lado del mindset, de la mentalidad. Empecé a tomar cursos y empecé mi formación también como terapeuta. En otro video que publiqué también te cuento cómo está mi historia en relación a esto, en cómo me volví un terapeuta. Y entonces ahora con este conocimiento, con esta experiencia de vida, es por eso que yo me dedico ahora a acompañar a jugadores de póker en su mindset, a entrenar su mentalidad de manera profesional, con ejercicios, con técnicas mentales. Si tú eres un jugador profesional de póker y tú quieres entrenar tu mindset, aprender cuáles son las mejores técnicas de meditación hoy en día y cuáles son las cosas que tú debes entrenar en tu mente para que puedas competir
a tu mejor nivel en las mesas, me puedes enviar un DM a mi Instagram, @elpokerzen, donde constantemente también estoy compartiendo mi trabajo con los jugadores y mi día a día y mi vida. Así que te invito también a seguirme en mi Instagram, @elpokerzen. Esta fue la historia de cómo yo empecé ya como jugador profesional de póker y cómo superé los microlímites que siempre había escuchado que es la primera barrera o el primer escalón que debemos superar como jugadores de póker. El camino me llevó por el mindset, por la mentalidad, por la formación, y hoy en día me dedico a, como ya te conté, a acompañar a otros jugadores. Sin embargo, en la parte técnica también estoy y quiero volver a jugar más para superar los niveles medios ahora y seguir compitiendo en este deporte, en los torneos de póker, que es a lo que yo me dedico. Si tú te dedicas a los torneos de póker, me puedes enviar un mensaje, contarme también tu experiencia y si resuena contigo esta información o esta historia que te conté hoy. Esta ha sido mi historia y mis inicios en el póker profesional. Espero que te haya gustado. No olvides de darle un like al video, de suscribirte a este canal. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.